las cosas. Bueno, la idea es más o menos también explicar un poco qué está haciendo la comisión, aparte de tomar el caso de los compañeros de la acera, que está íntimamente ligado con lo que pasa en esta facultad, donde también tenemos elementos muy represivos como son las cámaras de seguridad y los patoas que están en la puerta, gente de seguridad privada de la facultad, y además instalación constante de rejas y control del espacio por parte de la gestión, no por parte de los estudiantes. Y en ese marco la idea de la comisión interpresiva es, una de las ideas es hacer todo lo posible en la perspectiva de apropiarnos de los elementos de seguridad nosotros mismos, ya desde la autodefensa hacia controlada no democráticamente por los estudiantes. Es la idea de arrebatarle a la gestión el control de la facultad, ¿no? Y bueno, no sé, más o menos un Sí, no, básicamente, contarles que la comisión viene laburando desde el 2010, que nace producto de una toma y de un laburo de base previo, naturalmente, y que venimos trabajando sobre todo el tema de los patobas, del enrejamiento de distintos espacios. Ahora este año se nos suma el tema de las cámaras y bueno, hemos venido también trabajando mano a mano con distintos sectores en lucha. En su momento fueron con los compañeros de CTI, al principio de este año con los compañeros de la Sala Alberdi, también venimos trabajando el tema de los compañeros de la acera, así que en un espacio de base donde participamos distintas agrupaciones, compañeros independientes, un espacio abierto del centro estudiante y está abierto a cualquier persona que quiera participar. Así que bueno, también tenemos una página de todas las comisiones que de hecho está ahí escrita en esta parte acá de la mesa y un Facebook de la comisión que está en el material que está circulando. Así que le damos la palabra a los compañeros que... Sí, la idea es que los compañeros puedan exponer y después abrir un tiempo para que aquel que quiera hacer alguna pregunta o también expresar sus opiniones lo pueda hacer. Bueno, primero disculpen si hablo nerviosa, estoy bastante nerviosa, estuve una semana ya en Las Heras y lo que se ve allá es realmente terrible. Primero saludarlos a los chicos de la comisión, muy bueno porque se necesita esto para que se siga rompiendo el silencio que hay sobre el Tribunal de la Inquisición que les están haciendo a los 13 trabajadores de la acera. Yo quería contarles un poco cómo estaba la situación allá. Cuando ustedes cuando uno entra ahí al tribunal, que es en Caleta Olivia, yo llegué la semana pasada, la semana anterior habían declarado los policías. A los policías se les preguntaba si querían un vaso de agua, si estaban nerviosos, si se confundían en las fechas, la misma jueza les decía, no, está equivocado, es esta fecha. Si algo no coincidía con la declaración anterior, a ninguno se lo acusó de falso testimonio, a ninguno se le dijo que podía ir preso por falso testimonio, hasta que yo llegué justo el lunes pasado cuando empezó a declarar el pueblo de Las Heras. Cuando empezó a declarar el pueblo de Las Heras se empezó a escuchar la verdad. La primera verdad que se empezó a escuchar, que espero que todos lo hayan podido ver, fue la de Graciela Valencia. Graciela Valencia es la hermana de Raquel, que es la mujer de González, que es uno de los procesados. Ella estaba en el medio del tribunal el viernes a la noche y ella empezó a contar que lo que le decían que ella había declarado en el 2006 no era así. Entonces ese tribunal
ya no le ofreció ni un vaso de agua, ni le mostró su declaración. Lo que hizo fue empezar a decirle, usted no está diciendo lo que dijo en el 2006, usted va a ir presa por falso testimonio. Por falso testimonio son 10 años de cárcel. Graciela en un momento no aguantó más, se largó a llorar y dijo, todo lo que está declarado ahí en el 2006, eso es mentira. Dice, eso me lo puso la jueza Ruata de Leones, que fue la que estuvo en el 2006 comandando la represión en Las Heras. Ella te contaba, yo después estuve con ella, y decía, la Ruata de Leones venía, me golpeaba en el pecho así, y me decía, usted tiene que declarar esto, yo sé dónde viven sus hijos, yo sé a qué escuela van, ¿usted quiere que vaya preso su marido? Se empezó a declarar eso en el tribunal, se empezó a escuchar la verdad que el estado de sitio que se vivió en Las Heras en el 2006 y que después continuó con la militarización, fue a fuerza de tortura, presión, todas esas declaraciones, son una fuerza de eso. Graciela lloraba dentro del tribunal y la hermana, para que vean, yo no sé, es terrible, pero la hermana lloraba afuera. O sea, la hermana durante años no se habló con ella porque pensaba que su hermana la había mandado en cana al marido. Y no había sido así. Imagínense hasta dónde el punto llega de los 13 compañeros son 6 compañeros que durante 3 años y medio estuvieron presos, torturados, sus familias torturadas cada vez que los iban a ver, y inclusive las familias destrozadas, como la de Valencia, que no se hablaron durante años pensando que su hermana la había mandado en cana al marido. Cuando se empezó a escuchar esa verdad, se empezó a escuchar falso testimonio, va a ir presa por falso testimonio. Si quieren, tienen no sé qué artículo, ustedes que son abogados sabrán, por el cual te pueden encerrar para que vos recuerdes. No sé qué píldora te dan, pero te pueden encerrar adentro del tribunal las horas que ellos quieran para que vos recuerdes si es que cuando declarás no te acordás. Cuestión que no le hicieron a ningún policía, sino a cada uno de los del pueblo que declaraba la verdad. Para que vean, yo tengo algunas... Después de que declaró Graciela Valencia, empezaron a declarar otros testigos. Un testigo Torralbo, que es un obrero petrolero, decía, a mí me apretó la policía para declarar eso. Me llevaron encapuchado en un auto a Vialidad, me apretaron los policías, 3 o 4 en un auto. Me dijeron, ¿qué cagada te mandaste? Tenemos tu expediente, tenés que hablar. Me presionaron, dice, no me lo olvido más eso. Me levantaron en la calle. Se empezó a escuchar la verdad en ese tribunal. Los trabajadores del pueblo de La Heras empezaron a perder el miedo. Compañeros, ese estado de sitio que hubo en aquel momento continuó durante 7 años con una militarización de todas Las Heras. Ahora uno se pregunta, y yo miraba allá y decía, ¿por qué tanta hazaña? ¿Por qué tanta hazaña contra ese pueblo de Las Heras? Que los testimonios, cada vez que uno hablaba de Las Heras, decía, yo fui a cortar la ruta contra el impuesto a las ganancias y por el pase a convenio. Yo necesitaba comer, yo fui a cortar la ruta por necesidad. Yo no quería que me reprimieran. Yo lo único que quería era darle de comer a mis hijos. Y la jueza, el fiscal y la abogada de la querella, o sea, la abogada de Sayago, de la mujer de Sayago, a cada rato, ¿qué era lo que preguntaban? ¿Cómo se organizaban? ¿Cuántos sabían la asamblea? Dice, ¿quién les decía a ustedes? ¿Quién era el cabecilla? Nadie les decía. Pero ¿y a ustedes quién les decía en la asamblea lo que tenían que hacer? No, nadie. Era una asamblea, lo decidíamos nosotros. Les leo otro pedacito para que vean, dice, un delegado que estuvo ahí en el 2006, decía, si no se resolvía lo del impuesto a las ganancias, iba a convocar un paro. Se resolvió hacer una asamblea, y el mandato de la base fue paro. El paro se convocaría por la comisión directiva, pero la base de Las Heras ya había convocado al paro. Esto es lo que le declaran y le preguntan en el tribunal, era cómo se organizaban los trabajadores, por qué hicieron eso. La hazaña era porque le tocaron las petroleras, esa era la hazaña,
porque trabajadores se organizaron para decir, basta, no me robás más del bolsillo, y porque yo quiero pasar a planta. En aquel momento, la diferencia que había entre el convenio petrolero y el convenio de la UOCRA era el trabajador petrolero cobraba 11 pesos la hora y el trabajador de la UOCRA que hacía trabajo petrolero cobraba 6 mangos la hora. Haciendo el mismo laburo en el medio de la nada, con 10 grados bajo cero, con un viento de 120 kilómetros por hora. Esa es la hazaña que hay. No fue Las Heras aislado. Yo me acuerdo, yo estuve en Mosconi y en Mosconi también hubo hazaña contra los trabajadores que se empezaron a organizar porque querían trabajo para todos. Y ahí se mató a Aníbal Barón, se mató a Santillán, a Barrios, 5 compañeros, no recuerdo bien los nombres. En el sur después vino, ¿se acuerdan lo de la Termap? Cuando se tomó la Termap, que inclusive, no nos olvidemos, que en esa represión estuvo Sallado, la cagó a palos a una piba que estaba embarazada y le hizo perder el embarazo. Y esa lucha después se continuó en Las Heras. O sea, toda esa lucha y ese clasismo que se estaba poniendo de pie es la hazaña con la que después metieron presos a 6 trabajadores durante 3 años y medio, y hoy 13 compañeros están sentados en un patíbulo, que es un tribunal, es de la venganza, es las petroleras con la burguesía y el gobierno diciendo basta, basta, se acabó, esto no puede pasar más. Eso es lo que están haciendo y lo que se ve cuando uno llega a ese tribunal. Lo bueno es que se empezó a romper el silencio. Y gracias a que se rompió el silencio, también el pueblo de Las Heras empezó a perder el miedo. Yo estaba el otro día en la radio, que es la radio de un periodista que se llama Carrizo, que es justo de la radio de donde lo llevaron detenido a Navarro, y empezaba la gente a llamar y a decir, sí, tenemos que salir, tenemos que contar la verdad, acá estamos llenos de policías, estuvimos durante años llenos de gendarmería, los pibes, los hijos de todos los trabajadores del pueblo de Las Heras no quieren salir a la calle. Y cada vez que salen con sus papás y ven un policía, se largan a llorar y le dicen, papá, escondete que te van a llevar. Esa es la situación que viven. Esta compañera Graciela Valencia cuenta que durante años no pudo salir a la calle, del miedo que tenía, porque decía, la rata de Leones le prometió que algo le iba a pasar, entonces no quería salir ni a la esquina sola porque decía, en cualquier momento acá me matan. Ese fue el terror que se vivió y se vive en Las Heras. Es muy valiente todo lo que hicieron, lo que hizo Graciela, lo que hicieron varios testigos de empezar a decir, no, sí, a mí me presionaron, a mí me subieron arriba de una camioneta, me cagaron a palos para que yo declare esto. Es muy, muy valiente. Ese tribunal que tiene tanta venganza, no puede seguir un día más así, hay que disolverlo, hay que desconocer ese tribunal. Ningún paso de ese tribunal puede ser reconocido por los trabajadores, porque eso es un tribunal donde se nota la hazaña de una clase contra los trabajadores que se levantaron y dijeron, basta, dejá de robarme, yo quiero laburar, quiero cobrar de acuerdo a lo que yo necesito para darle comer a mi familia. Y además era en aquel momento yo me organizo como quiero. Inclusive testigos declaraban cómo la burocracia sindical mandaba gente a los piquetes para que los piquetes se hicieran mierda y los sacaban a patadas en el culo. Ahora, lo de Las Heras es aislado, no es aislado. Las Heras fue un punto de inflexión. Hay trabajadores presos en Corral de Bustos, hay trabajadores presos en Bariloche. ¿Vieron lo que pasó con los testigos de lo de Solano? Ya hay 1, 2, 3, 4 Julio López tenemos. 4 Julio López y más de 6.500 trabajadores que están procesados. ¿Qué es? Que esos son casos aislados, son 6.500 procesados de trabajadores aislados. Por favor, díganme quién es el irresponsable que dice que se soluciona juez por juez, juzgado por juzgado. O sea que vamos todos a cada juzgado y vemos cómo sacamos a los presos de Corral de Bustos, a los presos de Bariloche por otro lado y a los 6.500 trabajadores procesados. Cualquiera que va a ese tribunal de la Cera, de la Inquisición, ve que no es así. Si es toda la clase unida para hacernos mierda, nos tenemos que juntar todos para pararla.
el pueblo de las Heras comenzó a perder el miedo. Muchas mujeres empezaron a plantear por qué no volvamos a poner en pie la comisión de mujeres que se puso en el 2006. En el 2006 todas las mujeres de los trabajadores que en aquel momento se habían llevado en un momento a 20 presos, se empezaron a juntar. Iban solas a un lugar que se llama Los Perales, que es en el medio de la nada, a entrar a los colectivos y llevarle el volantito que hacíamos a mano de libertad de los compañeros presos, y como 3 o 4 veces nos sacaba la policía de la ruta. Esas mujeres de nuevo están diciendo salgamos, porque no se puede más así. Si ellos perdieron el miedo así, nosotros tendríamos que ser mucho más audaces que ellos. Por lo menos vayamos en un colectivo allá a Las Heras para demostrarle que no están solos, porque una cosa es estar acá, compañeros, disculpen, pero cuando vos estás ahí, sos de ese pueblo que estuvo durante tantos años bajo ese estado de sitio, militarización, salir a la calle y empezar a decir la verdad, disculpen la grosería, pero esa gente tiene unos huevos infernales. Tenemos que nosotros tener esa valentía de agarrar y decir, subamos un colectivo y vayamos allá para que sepan que no están solos. Compañeros, no saben lo que fue explicarle a Graciela Valencia que no estaba sola, que después de lo que había declarado, que todos la íbamos a rodear de solidaridad para que ella no le pasara nada. Fueron horas de estar con ella tratando de hacerle entender eso, porque es terrible el trabajo que hay, es terrible. Entonces, mínimo, hagamos un colectivo, hagamos una caravana, vayamos a Choel, porque no se puede permitir más que haya Julio López, vayamos todos juntos a Las Heras, a apoyar a esos compañeros. Por último, lo que quería aclarar, que el otro día en la radio también lo decía, era que acá no es que los trabajadores matan policías, compañeros. Acá lo que vemos siempre es que la policía y la gendarmería no se cansa de matar obreros. No se cansa de matar obreros. Contamos por los 30.000 desaparecidos como mis viejos y seguimos, y hay una lista interminable, Costecchi, Santillán, los 40 compañeros del 20 de diciembre, los compañeros inmigrantes en el Indoamericano, Puente Alba. O sea, es la policía y la gendarmería la que no se cansa de matar trabajadores. Ahora, imagínense si en Las Heras o en Santa Cruz hubiese un paro de 10 minutos de los trabajadores petroleros, cambia toda la situación. Perdonen, Voy muy rápido, ¿va bien? Necesitamos eso, necesitamos un paro de los trabajadores petroleros para que se le pueda parar la mano a este tribunal de la venganza. No sé qué más, en todo caso, si después quieren preguntar, porque ya de verdad no sé si les puedo transmitir lo que se está viviendo allá y lo terrible por un lado y lo valiente por el otro que está haciendo ese pueblo de Las Heras en este momento. Bueno, le dejo. Bueno, buenas tardes. Escuchando a la compañera y en su relato sobre lo vivido allá, uno encuentra otro de los aspectos que marcan a este juicio como un juicio
clave a la hora de definir la suerte de todas las luchas que podamos llegar a dar. Porque entendemos que este es el juicio del durante, pero hubo un antes y un después. El antes tiene que ver con la llegada, el antes más cercano, con la llegada del kirchnerismo al poder. Que si no comprendemos que lejos de venir a encarnar el espíritu que anidaba de rebeldía en determinados sectores del pueblo por aquellos hechos del 2001, en realidad lo que vino a hacer fue aplacarlo, a cooptar, a dividir, a quedarse con gran parte de nuestras banderas a partir de incorporar para ellos el discurso en una política de gestos, pero que en la práctica apuntaba a esto. Y el después tiene que ver con algo que ocurrió hace muy poquitas horas, que es este acuerdo entre el gobierno nacional y Chevron. Y me parece que esto explica en gran medida la razón de semejante despliegue represivo, nada más ni nada menos que sobre una camada de compañeros petroleros que tenían directa incidencia en todo el movimiento de negocios que el kirchnerismo estaba dispuesto a suscribir y a legitimar. Cualquiera que analiza seriamente los años de desarrollo de la política económica del kirchnerismo encontrará que en ese tipo de explotaciones y en franca comunión con corporaciones internacionales, con un gran apoyo de la burocracia sindical, cierra cada uno de los negocios que fue haciendo en distintas partes del país, diluyendo ese carácter de gerente de intereses muy concretos que tienen que ver con la política de saqueo de los recursos naturales, diluyéndolo detrás de una disputa que ha ocupado todos los medios, que se retroalimenta permanentemente, pero que en verdad lo que hace esa disputa es ocultar la naturaleza real de estos negocios que estaban haciendo. Cuando desarrollaron lo que desarrollaron sobre las eras, no fue solamente el accionar policial el que termina con esta protesta, sino que fue pensado, diagramado, como para que después aparezca esta otra instancia, que es la instancia judicial, que blanquea aquello que se hizo en las eras, y que tiene, particularmente, en lo que nosotros podemos advertir con mayor claridad, sobre todo cuando evaluamos muchas cuestiones que tienen que ver con este juicio, que es eso de la invisibilidad del despliegue represivo de este gobierno, en particular de este gobierno. Y todos sabemos que hay dos posibilidades: el ninguneo y la naturalización. Y después, con ese mismo manejo que tienen del discurso y de la cuestión mediática en muchos aspectos, utilizan esa herramienta. Cuando no pueden ningunear, naturalizan. Eso es una práctica constante en materia de represión. En este caso específico lo que hay es invisibilización. No está el juicio. No lo podemos sacar del ámbito de la militancia y entonces exige de nosotros una y mil actividades como las presentes y exige de nosotros lo que la compañera planteaba sobre la necesidad de estar presentes allá. Pero fíjense ustedes lo que decía ella. No solamente, ya ni siquiera para que se vea el juicio por afuera de Caleta Olivia,
sino por una elemental razón de solidaridad que están reclamando los propios compañeros que protagonizan, ya sea sentados en el banquillo de los acusados o sentados en su calidad de testigos, rebelándose contra todo ese despliegue represivo. Hasta ellos mismos están necesitando que estemos allí. A mí me parece, cuando la compañera planteaba el tema de lo que está ocurriendo en el sur, insisto, no es casual. Nosotros llevamos casi 200 y un poquito más desaparecidos desde la reinstalación de la llamada democracia. La constante de juicios amañados, la constante de aperturas de procesos sobre los que luchan, forman parte de un mismo menú, que es el plato más fuerte que ha tenido el kirchnerismo y que ha sabido ocultar con mucha inteligencia, y que es el concreto disciplinamiento que buscan con este tipo de acciones. Insisto, disciplinamiento que no se puede leer como la actitud de un loco o de un resentido, sino que tiene que ver como una herramienta indispensable a la hora de cerrar los otros negocios. Esta es una extensión de la confrontación que todos conocemos cuál es. Esta es otra expresión de la lucha de clases, compañeros. Esto que ocurre en Las Heras tiene que ver con esta puja, con esta tensión, que hace 7 años atrás era muy difícil de dar. E igual se animaron los compañeros. La respuesta en aquel momento fue esta, y todavía más, porque hasta fueron de aquí en aquellos tiempos organismos presuntamente defensores de derechos humanos que blanquearon y legitimaron cada una de estas atrocidades que se cometían allí. Es un juicio clave y es un momento muy particular del país en el cual nosotros debemos estar atentos, porque si esto avanza, puede marcar el futuro de todas nuestras luchas. Y nosotros tenemos que estar pensando seriamente en que Las Heras no está analizando lo que pasó hace 7 años, sino que Las Heras lo que nos dice es lo que va a pasar en el futuro. Y la respuesta nuestra es la misma respuesta que los compañeros dieron en aquel momento. La disposición a la lucha, concreta, efectiva, expresando la solidaridad, pero también haciendo y yendo, mostrándonos, ocupando cada espacio en los cuales disputamos, a veces, diría hasta miserablemente, se disputa de este mismo sector, espacios donde estas cuestiones pasan a ser ninguneadas también, y muchas veces se convierten en cómplices de todo esto. Aprovechar los espacios donde nosotros tengamos una oportunidad para hacer visible esto, que es la única forma, la visibilidad, de pelear contra la posibilidad de una perpetua, que tiene en un juicio ya asignado por las atrocidades tremendas que nos acaba de plantear la compañera y que de hecho ya conocíamos, que nunca tienen el mismo valor cuando viene alguien de allí y te lo cuenta como lo contó ella. Me parece que tiene en esa predisposición a la lucha nuestra la llave fundamental para que esto de ningún modo pase inadvertido por el resto de los compañeros y de la población en general. Estas actividades deben tender a eso, deben tender a generar esa conciencia necesaria para que la lucha no naufrague en las aguas que el poder quiere que naufrague, y que son esas, la de la invisibilidad, la naturalización, la amenaza permanente, el terror que imponen, en definitiva, la decisión inalterable de este gobierno de manifestarse como uno de los gobiernos más represores de los últimos tiempos, con un discurso
que se viste de progresista, pero que tiene en el amplio cúmulo de ejemplos que podríamos pasarnos varias horas nombrándolos, pero digo, y a modo de ejemplo tomo una sola, el paquete de las 8 leyes antiterroristas, entre otras cosas, dictada, la última, a pocos días de haber obtenido la Presidenta de la Nación el 54% de los votos, sin explicarse mucho qué necesidad qué necesidad podía tener de dictar una ley de esas características si tenía el 54% de los votos. Bueno, la explicación está en eso que hablamos hace un rato, el antes y el después. El durante fue la lucha de los compañeros de las Heras, y si delante no pudimos hacer muchas otras cosas, tengamos en cuenta todo lo que se puede hacer en este después, que es el protagonizar el acompañamiento de la lucha de los compañeros de las Heras, concretamente con cada una de las acciones que se puedan proponer en cada una de esas actividades. Nada más, muchas gracias. Buenas tardes, les quería agradecer desde ya la invitación a esta charla por este tema puntual, pero que evidentemente, como ya lo han anticipado las intervenciones de los compañeros, plantea problemas políticos bastante generalizados. Sí, yo también creo que se puede hacer un antes y un después, pero creo que manteniendo siempre la caracterización, presumo quizás compartida por la mayoría de los que estamos acá, de qué es el kirchnerismo. El kirchnerismo es en realidad la versión más viable, hasta ahora lo ha sido, de la derecha en la Argentina, no es otra cosa. Es eso. Cuando llega Kirchner al poder con una base social muy pequeña, trata rápidamente de ampliarla, sobre todo porque además veníamos de procesos muy profundos como el 2001 y las luchas del 2002, la caída del gobierno de Dualde a partir de Cosecchi y Santillán, porque creo que ese es otro aspecto que tenemos que ir de alguna manera balanceando, digamos. No es solo represión de un lado y falta de respuesta del otro, ¿no? Es decir, en un país donde desaparecieron miles de personas, murieron otras miles, decenas de miles estuvieron presos durante la dictadura militar, la lucha, a mi juicio, central por el juicio y castigo de los genocidas termina con una conquista que creo que es decisiva, es decir, la eliminación de las Fuerzas Armadas como grupo de poder en la Argentina. Ustedes, la mayoría de ustedes son muy jóvenes, pero la verdad que todos nosotros vivimos siempre bajo el eje de que las Fuerzas Armadas, además de considerarse como se consideraban ellos la reserva moral de la nación, eran también los que en determinadas circunstancias decidían cuándo asumían el gobierno o no. Creo que la derrota no solo en el terreno jurídico, fundamentalmente en el terreno político, social, ideológico de las Fuerzas Armadas, a partir del genocidio, la derrota de Malvinas, los termina de liquidar como grupo de poder en la Argentina. De otro lado, digamos, en cualquier circunstancia infinitamente menor de movilización popular que el 2001, las Fuerzas Armadas hubieran dado un golpe. De hecho, el golpe del 76 se dio en una situación en donde ya, digamos, el modelo y el sistema no tenía grandes problemas, la guerrilla estaba liquidada, etcétera, etcétera. El país se encaminaba hacia un proceso electoral. Si las Fuerzas Armadas no hubiesen dejado de ser ese grupo de poder, en el 2001 hubieran dado un golpe de Estado sin ninguna duda, y sin embargo ustedes habrán visto que no se los vio, desaparecieron de la escena. Bueno, el 2001 también liquidó otras patas del aparato de poder, del sistema y del modelo, y golpeó duramente a dos partidos básicamente centrales, que son el radicalismo y el PJ,
Sobre esa base llega un desconocido de una provincia marginal, sin votos, etcétera, como Kirchner, un invento de Duhalde. Los inventos de Duhalde son peligrosos porque su primer invento fue Menem y bueno, después Kirchner. Kirchner entonces necesita ganar rápidamente una base social. Recuerden ustedes que perdió las elecciones en realidad contra Menem. Y entonces una de las banderas que toma hábilmente es la de los derechos humanos. Una bandera popular, generalizada, impoluta, clara, limpia. Toma el discurso de los derechos humanos, que también tenemos que decirlo claramente, coopta a los principales organismos de derechos humanos, los coopta económicamente, políticamente, hasta psicológicamente, diría yo, y de esta manera madres y abuelas terminan siendo organismos, digamos, cuasi oficialistas o oficialistas directamente. El CES pasa a ser una especie de asesoría jurídica letrada del gobierno kirchnerista. Digo, todo esto es muy importante porque después vienen las dificultades que señalaban recién los compañeros en determinados casos, ¿no? Como acá el compañero decía, cuando esto estalla en Las Heras en febrero del 2006, cuesta mucho denunciarlo porque Eve fue a Las Heras y dijo, bueno, acá me parece que está todo más o menos perfecto. Digo, para hablar con nombre y apellido. Entonces, el problema de cooptación de los organismos vanguardia en materia de derechos humanos con prestigio nacional e internacional no es algo menor. Tiene los dos organismos principales de familiares, que son madres y abuelas, y un organismo superestructural como el CES, pero con mucha ramificación a nivel internacional, que le actúa como respaldo. Ahora, para hablar de la hora, digo, hace poquitas horas acaba de ser designado César Milani como comandante de todo el aparato militar. Milani, que es un hombre que proviene de inteligencia, que estuvo en el operativo Independencia o en la represión en Tucumán, porque él dice, no, cuando yo llegué el operativo Independencia ya había terminado, entonces las balas no decían operativo Independencia, decían no sé qué. Milani no fue. Su principal ayudante, Alberto Agapito Ledo, desapareció en Tucumán, un pibe que había tenido militancia en el ERP, etcétera. Bueno, imagínense, con todo esto nadie nombraría jefe del Estado Mayor Conjunto a Milani. La verdad que yo no tengo ninguna duda de que si madres y abuelas no estuvieran cooptados y el CES tampoco, hubiesen puesto el grito en el cielo. Nosotros acá, incluso en primera instancia, por lo menos yo digo, no planteo que Milani vaya a la cárcel, porque entonces me dicen, bueno, el derecho de defensa, no hay pruebas, hay que probar, etcétera. Lo que yo digo es que para acceder a los cargos públicos, bueno, lo dice la Constitución, hay un requisito, es la idoneidad, y la idoneidad no es solamente técnica, sino que también es moral, y me parece que quien participó de la represión en Tucumán no puede ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas durante un gobierno democrático. Por ese caso, por eso, específicamente por eso me parece que no podría ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Después si tiene que ir preso o no, veremos. Sin embargo, esto que es absolutamente elemental, el planteo que estoy haciendo yo acá lo podía hacer, no sé, Adam Smith, digamos, un revolucionario. Esto no lo ven los organismos de derechos humanos, han salido a defenderlo, o han salido a justificarlo, o han salido, después veremos, nosotros no tenemos pruebas, dice Verbitsky, cuando el CES, digo, yo fui miembro fundador del CES, en la época en que estar en el CES era un poquito más difícil que ahora, el CES tiene el archivo más completo, y cuando ya en 1984, en el CES, en 1983, perdón, en el CES publicamos un folleto sobre documentación que nosotros teníamos de mucho tiempo antes, relativo a conscriptos desaparecidos, donde aparece precisamente Ledo como uno de los desaparecidos, Ledo el que termina entregando obviamente Milani. Y bueno, este es el panorama en el cual se da este juicio. Este juicio
un conflicto tremendo en el norte de Santa Cruz, en Las Heras, con características, como se dijo acá, clasistas, en donde directamente las petroleras, la burocracia y el gobierno idean, digamos, un mecanismo para tratar de reventarlo. El mecanismo fue montar una provocación. La policía va y detiene al vocero del conflicto, a Mario Navarro. Lo detienen en una radio. Imagínense ustedes, estaba Navarro adentro de la radio diciendo: me vienen a detener, que me vengan a detener, yo me sacrificaré por el pueblo de Las Heras. La policía lo detiene en la radio, se lo llevan a la alcaldía. En la alcaldía había 15 policías. Por supuesto, en el marco de una efervescencia brutal, el pueblo se moviliza, va a la alcaldía, se produce el enfrentamiento, muere Sayago. ¿Y saben para qué se lo llevaron preso a Navarro? Para notificarlo que tenía que constituir un domicilio procesal en un expediente. Es decir, eso se lo podrían haber ido a notificar mediante un telegrama, o podrían haber ido a la casa y decirle: mira, Navarro, tenés que poner un domicilio porque te tenemos que mandar una tarjeta de Navidad y no sabemos dónde te vamos a encontrar. No, para eso lo detuvieron y para eso generaron todo el conflicto. El gobernador de Santa Cruz era Sergio Acevedo, un hombre que había estado en la CIDE. Y si bien el secretario de Seguridad de Santa Cruz era un profesor de Malambo, lo cierto es que cualquiera se hubiera dado cuenta que este accionar policial era una verdadera provocación que podía generar un hecho como finalmente generó, con represión consiguiente y con la liquidación del conflicto, que era lo que fundamentalmente querían. Ahora, ¿qué buscan? 7 años más tarde con este juicio, buscan cerrar un poquito el círculo y dar un ejemplo hacia adelante. El tribunal, visto desde la óptica del sistema, no tiene salida. Está juzgando a 13 acusados de haber matado a un policía durante una huelga. Imagínense. No veo ningún tribunal en la República Argentina que estuviera dispuesto a absolver a las 13 personas, porque estaría diciéndole a la policía: la próxima vez que haya una huelga, ustedes, si salen y alguno los mata, mala suerte. De manera que el tribunal se va a jugar a fondo en esta línea, que ya vienen denunciando los compañeros y que todos ustedes conocen, de tratar de aplicar las condenas graves. Estamos hablando de perpetuas. ¿Qué creemos? Compartimos esto que se dijo acá de un colectivo a Las Heras, a Río Negro también. Creemos que hay que hacer todo tipo de actividad de comunicación y tratar de que se haga visible el conflicto, porque lo que se va a hacer visible, si no, después va a ser la condena. Es decir, cuando salga la perpetua, todo el sistema lo va a levantar como condena ejemplificadora hacia el resto de la sociedad. Tenemos que rodear a los familiares, tenemos que trabajar mucho ahí, hacer lo que se puede hacer allá, lo que se puede hacer acá. Me parece que es la única manera, aprovechar de paso el proceso electoral y la bandera del gobierno de los derechos humanos del kirchnerismo, porque todo tiene un problema, ¿cierto? Todo relativo, y sobre todo en una situación de crisis política como la que vive permanentemente la Argentina, por más de que por momentos aflore más en un momento que en otro. Si yo juego a que soy el gobierno de los derechos humanos y reprimo, tengo problemas, inconsistencias y contradicciones, digamos, y bueno, me parece que también sobre eso les tenemos que pegar. Con la idea de que es clave dar esta pelea, porque, bueno, no sabemos qué va a pasar acá, sabemos sí, decididamente que la intención del tribunal es una condena, pero es una pelea que está abierta, y en un marco general en donde no está escrito realmente que el gobierno puede imponer su línea, que es efectivamente condenas ejemplarizadoras. Quizá no sean ejemplificadoras, quizá terminen siendo para algunos pocos. Sí, tenemos que dar la pelea para tratar de lograr la absolución de todos, y si no, lo mejor que podamos a partir de ahí, pensando además que es un juicio que después va a seguir en otras instancias. Pero tiene esa explicación, digamos, y sobre todo en esa provincia tiene un cierre claro. El tribunal no puede hacer otra cosa que lo que está haciendo. Con esto no lo quiero defender ni justificar, digo. Es un tribunal que no es un tribunal nuestro precisamente, y que se encamina hacia ese fin.
Bueno, creo que todos tenemos posibilidades de intervenir en una pelea difícil, pero no imposible, y tratando de aprovechar, repito, las miserias y grandezas, las dos palabras entre comillas, que afloran en los procesos electorales, ¿no? Es decir, cómo podemos tratar de sacar ventajas para mejorar la situación de los compañeros. Bueno, gracias. Bueno, no sé si a alguno de los tres le quedó por decir alguna palabra, si no podemos, digamos, ver si alguno puede preguntar a los compañeros alguna cuestión o también alguna opinión, intervención.